Francisco Bravo. Estábamos saludando, pero ustedes saben lo que quiere decir ese pito, que no está, ¿no? Así que... Ah, sí está. Ah, lo estamos viendo, sí. Francisco, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar acá. Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, como que da la impresión que Juan Pablo Hermosilla ayer quiso provocar un terremoto, ¿ah? ¿Cómo lo ven desde la Asociación de Fiscales? Mira, una cuestión anterior, digamos. Nosotros respetamos en general las estrategias que los defensores utilizan para poder defender los intereses de sus clientes. Nos parece que los fiscales no tenemos mucho que decir ni opinar respecto de las definiciones jurídicas, incluso de los propios despliegues comunicacionales. Cierto, esto no es habitual, digamos, lo que vimos ayer no es una cosa que nosotros estemos acostumbrados habitualmente a ver. Y a mí, el punto de vista, digamos, de los efectos jurídico-procesales, por así decir, que es lo que nos interesa a los fiscales, yo creo que no tiene ninguna trascendencia. Me parece que lo que intenta hacer es marcar una especie de punto político comunicacional, según sus expresiones, para frenar las filtraciones, pero la verdad que creo que la sensación de la mayoría de las personas que vio este punto de prensa se quedó con una sensación de gusto a poco, ¿no? Pero te insisto, nosotros desde la asociación y como fiscales en particular, yo en lo personal trato de no opinar mayormente respecto a esas definiciones. Es distinto cuando se trata, nosotros no lo haríamos como fiscales, no nos está permitido hacer ese tipo de cosas, pero él es un abogado particular que defiende a un cliente particular. Ya, pero de todos modos, Francisco, gusto o no, hay que hacerse cargo de que con este tipo de mensajes un sector de la población puede llegar, y de hecho llega, a la conclusión de que los fiscales no se manejan adecuadamente, ¿no? Digo, no estoy dando mi opinión, a ver si me sigue, ¿no? Estoy diciendo Sí, hacerse es cargo la de la percepción. imagen que se instala, ¿no? Sí. ¿Qué podría decir usted respecto a esto? Respecto al cuestionamiento que se abre públicamente, porque claro, como la gente no sabe cuántos fiscales hay, se menciona por decir algo 17, 18, uno perfectamente podría decir, ah, pero todos los fiscales tienen el mismo modus operandi. Sí, pero te agradezco la pregunta porque creo que es súper pertinente para que también los auditores lo sepan. A ver, no tiene nada de extraño, ni de malo, ni de reprochable que un fiscal se comunique con un abogado. O sea, eso nosotros lo hacemos todos los días, es parte de nuestro trabajo, digamos. Nuestro Eso, trabajo es eso per se no es delito ni siquiera ilegítimo ni es incorrecto, dice para usted. nada, Ajá. para nada. Por lo demás, si, o sea, ayer, anteayer, una defensora me escribió, mira, respecto a esta causa, te quiero hacer una consulta sobre la posibilidad de, qué sé yo, terminarla a través de un procedimiento abreviado. No tiene ningún problema esa pregunta, ni tampoco ningún problema mi respuesta, obviamente en la medida que mi respuesta esté dentro de los márgenes que la ley, la constitución y las instrucciones que nosotros recibimos de nuestros superiores se marquen dentro de eso, no hay ningún inconveniente. Pero eso es completamente habitual. ¿Ya? Si nosotros trabajamos todos los días con defensores, ya con abogados defensores por una parte, ¿cierto? Que defienden los intereses de sus clientes, y también con abogados creyentes, con víctimas, y es habitual que nosotros nos comuniquemos con ellos. Por lo tanto, no tiene nada de reprobable. Si el tema está en que obviamente se han conocido algunas comunicaciones que son impropias y por supuesto eso nosotros lo rechazamos, porque son comunicaciones que están al margen de lo que son nuestras funciones. Pero si están dentro de nuestras funciones, además, ayer no conocimos contenido tampoco, lo único que conocimos fue el abogado Hermosilla se comunicó con estos fiscales sobre causas judiciales y con un par creo que además sobre nombramiento. Ujú. Ya, yo creo que ahí hay una arista que podría generar cierta suspicacia respecto al tema de los nombramientos, porque obviamente nosotros no tenemos, los fiscales, digamos, no tenemos que ver con temas de nombramiento, ¿no? Por Sí, supuesto. Pero eso es lo que hay que entender, digamos, de que esto no tiene nada de especial el que un fiscal se comunique con un abogado. claro, siempre y cuando sea parte de la causa. Por supuesto, por supuesto. Porque no sé cuántos de estos fiscales... Pero estoy vamos a con ver. el... Ahí sí.
Bueno, hemos conocido a través de esta entrevista que el presidente de la Asociación de Fiscales le gustan los Beatles. No era algo que queríamos saber, pero bueno, nos enteramos de casualidad. Sí. Pero claro, es que ese es el punto, pues, Francisco, porque yo reconozco que para esta entrevista no tengo el dato a mano, Mm. pero yo no sé en cuántas de las causas de las que ha participado el abogado Hermosilla han participado los fiscales que su abogado nombra. Porque si No, tuvieron sin duda, conversaciones pero respecto a causas en las cuales el abogado no participa, ya tendría otro tono el tema. Mm. por supuesto, no, por supuesto, digamos, sin duda, digamos, hay que recordar de que las causas no son públicas, solamente tienen acceso a ellos los intervinientes, los abogados, por supuesto, querellantes, defensor, imputado, víctima, no hay ningún problema. Y obviamente los tribunales cuando hay audiencia. Pero, claro, por ejemplo, él mencionó a dos fiscales que obviamente tenían causas relacionadas con el abogado. Algunas me parece que era Emiliano Aria, cuando fue fiscal regional de O'Higgins, y el otro fue, si no me equivoco, me parece que el fiscal Palma o alguien más. Mm. No, los de la macrozona sur. Claro, porque efectivamente el abogado Hermosilla fue abogado de muchas causas en representación del gobierno, del presidente Piñera, en el contexto del conflicto, digamos, de Mapuche, el conflicto de la zona sur. Mm. Entonces, seguramente tiene que tener muchas comunicaciones con abogados de la zona a propósito de esas causas, Ahora, porque no tiene nada de problemático, sí. digamos. Ahora, Francisco, ¿cómo se evita que este tipo de práctica, o sea, a priori veo que hay un problema aquí, no afecten la igualdad ante la investigación? Porque si yo soy un abogado influyente y tengo los teléfonos de los fiscales y me puedo comunicar con ellos, estoy en una situación ventajosa respecto a otro abogado que no tiene los teléfonos de los fiscales. Sí, sí, muy buen punto. A ver, nosotros nos comunicamos con los defensores a través de distintos mecanismos. Existe Ajá. en la Fiscalía un sistema de atención de usuario que es un sistema en línea, ¿ya? En donde los abogados con una clave ingresan a sus causas y pueden hacer requerimientos al fiscal, de entrevistas, declaraciones, diligencia, un montón y nosotros le contestamos por esa vía. Pero también, por una cuestión muchas veces de, de facilitar las comunicaciones, también nosotros no tenemos ningún problema. Y esto generalmente pasa con los defensores públicos, porque con los defensores públicos tenemos una relación cotidiana, por así decirlo, Ujú. diaria, y nos conocemos todos, digamos, y por lo tanto, generalmente los defensores públicos manejan nuestros teléfonos, digamos. Y no hay ningún problema, y nosotros nos comunicamos de manera muy rápida y vamos resolviendo temas, entre comillas, en línea. Pero es cierto lo que tú planteas, eso podría dar la idea de que no todos los abogados tienen acceso a los teléfonos de los fiscales. Mm. Es un tema que quizás habría que regular, pero nosotros tenemos una obligación, que tenemos la obligación de registro. Es decir, cada vez que nosotros hacemos algo en una causa, una diligencia en particular, tenemos la obligación de dejar un registro de eso. ¿Ah? Esa es nuestra obligación. Ujú. Y lo hacemos, por ejemplo, yo trabajo en la Fiscalía de Centro Norte, nosotros tenemos una carpeta digital, que ya está en la mayoría del país, y ahí queda registro de todo. Y por lo tanto tú incluso puedes hacer trazabilidad respecto de todo lo que ha pasado en la causa, el día tanto, a tal hora, etcétera, Ujú. etcétera. ¿Ah? Esa es la forma en que de alguna manera se garantiza algo que es fundamental en el sistema, digamos, que es la igualdad ante la ley y la igualdad ante la justicia. Sí. Francisco, bueno, voy a decir algo que incluso es perjudicial para nuestra profesión, que tiene por propósito de velar, ¿no? Pero ¿cómo se hace cargo, cómo se hacen cargo ustedes, ¿no? De la Asociación de Fiscales, respecto a algo que mencionaba Juan Pablo Hermosilla? Ya no quiero hablar solamente de Luis Hermosilla, Francisco, sino en general, de todos los casos de connotación pública que afectan a dirigentes políticos. ¿Cómo se hace cargo usted como representante de los fiscales del hecho que las filtraciones se han convertido en una práctica habitual, ¿no? O sea, que un periodista logre acceder a información que está contenida en la carpeta de investigación, obviamente tiene un mérito para el periodista, pero vemos que hay una práctica permanente de filtrar. Y uno deduce además de que la filtración se hace con el propósito de predisponer a la opinión pública de una determinada manera. Y cuando eso ocurre,
lo voy a decir muy respetuosamente, ¿no? Los fiscales pasan a ser sospechosos principales. ¿Cómo se hace cargo usted de esto? Porque entre otras cosas es un delito, pero además es una situación que igual afecta. O sea, uno podría decir así como en el aire, no, lo que pasa es que la justicia es ciega, pero yo no creo que los seres humanos seamos invulnerables ante los climas de opinión. Por algo ocurre como ocurre, ¿no? ¿Cómo se hace cargo usted de eso? Mm. Mire, es un tema difícil porque además es difícil de probar, y con esto no quiero dar un argumento adjetivo, ¿Mm? no quiero eludir lo sustantivo, pero es muy difícil de probar de dónde vienen las filtraciones, ¿ya? Dicho eso, yo obviamente no puedo decir no de ninguna manera, en ningún caso y en ninguna circunstancia los fiscales filtran, ¿no? Tampoco puedo afirmar eso de una manera categórica porque me parece que eso sería muy pretencioso. Lo que nosotros hemos sostenido respecto a las filtraciones, primero, es que las rechazamos. Segundo, que se tienen que investigar y que se tienen que hacer efectivas las responsabilidades, tanto administrativas, porque evidentemente hay un problema ahí de incurrir en un incumplimiento de nuestras obligaciones funcionarias, pero también las responsabilidades penales, especialmente en aquellas causas en donde hay delitos especiales, como por ejemplo las causas de lavado de dinero, en donde hay normas especiales en la ley pertinente de que esas causas son secretas. Esas causas no se pueden dar a conocer el contenido de sus diligencias y de las actuaciones. Por lo tanto, es un tema complejo, pero desde la asociación nosotros hemos sido categóricos, que rechazamos absolutamente esas prácticas, y si se llega a comprobar de que fiscales son las que realizan esas prácticas, nosotros no vamos a hacer defensas corporativas, por Ya, supuesto, todas las pero no personas. hay investigaciones y no hay sanciones, ese es el problema. No, si han habido, Ah, Manuel, han habido y durante mm. harto tiempo. Lo que pasa es que muchas de esas investigaciones no tienen resultados porque no es fácil investigarlo. Y tú sabes además de que en el caso de los periodistas, obviamente uno puede citar a un periodista para decirle de dónde sacó y obviamente el periodista tiene digamos, va a tener la respuesta de decir, sabe que yo no puedo develar esto porque está cubierto por el secreto profesional Y no y ampara la yo ley de tengo que prensa. proteger a mi Claro. fuente. Sí, po. Y eso es absolutamente comprensible, pues yo no le voy a cuestionar a un periodista que proteja su fuente. Obvio, Es tiene que que, proteger a su fuente, está cumpliendo una obligación además ética. Entonces, no es fácil, ese es el problema, que no es fácil saber qué personas con nombre y apellido, por así decir, son personas que puedan filtrar contenido de una carpeta investigativa. sí, Francisco, en qué pie queda según ustedes el fiscal nacional luego de todo lo que se ha conocido? Que además parece no ser todo. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque anoche mismo, luego de la conferencia de prensa de Juan Pablo Hermosilla, se reactivó muy fuertemente el cuestionamiento desde el Congreso. Incluso se habla de buscar algún procedimiento de destitución del fiscal nacional. Yo, Manuel, lo he dicho y lo vuelvo a reiterar responsablemente, yo creo que el fiscal nacional se ha equivocado, ha tenido traspié. Esto además ha sido como una cuenta, como una especie de telenovela o de serie de Netflix, en donde no sabemos en qué temporada vamos y en qué episodio. Y lamentablemente dentro de esos episodios y de esta temporada, lamentablemente el fiscal nacional ha colaborado a que la imagen de la institución no se vea potenciada. Ujú. Y es claro, porque hace 2 días atrás o ayer nosotros sacamos una declaración pública en los cuales, porque nos molestó mucho y profundamente, desde que que la Fiscalía Nacional, entre comillas, sacara una declaración como a nombre de la institución, ¿ya? Cuestionando al abogado Hermosillo, y no porque se cuestiona a él, si eso da lo mismo, sino porque se hace una defensa corporativa del fiscal nacional. Y eso a nosotros nos parece inadecuado. Y por eso que creo que no se ha respondido adecuadamente ante este tipo de situaciones. Y en esto, Manuel, mire, yo siempre digo lo siguiente. Patricio, Francisco. Perdón, Mi nombre es Patricio, Patricio. mi nombre, Manuel es nuestro compañero Manuel Silva, que es el que perdona. hizo no, sino Manuel es nuestro No, compañero que hizo la conexión que hizo posible que estemos además que, conversando ahora. Así que, además que estos lentes no me ayudan mucho. no, ningún problema. Te veo muy de lejos. Está bien. Mira, lo que te decía,
Cuando uno tiene, creo, esto es una opinión mía, cuando uno tiene problemas institucionales y enfrenta estas especies de crisis institucionales, la respuesta que tiene que dar es una respuesta institucional. ¿Ah? Es una respuesta institucional. Eh, Yo podría deducir que el fiscal está preocupado. Yo no, sin como duda. Por analista ejemplo, podría esto decir que el mismo, fiscal está preocupado, que se siente en una posición de vulnerabilidad, porque en caso contrario no se pondría debajo de la institucionalidad de la Fiscalía Nacional para defenderse de una acusación personal. pero además pongámoslo de otra perspectiva, Mm. Patricio. A mí un abogado, un imputado me ataca, me dice, este caballero, no sé qué cosa, hizo tal cosa, tal cosa. ¿Tú crees que es correcto que yo le responda a ese abogado? Que yo como fiscal le responda y entre con él en una especie de debate y en un dime que te diré. Yo creo que no corresponde. No corresponde. Insisto, ante problemas institucionales, respuestas institucionales. Respóndale con la ley, respóndale con la constitución, respóndale con la institucionalidad, pero no a título, usando el aparato institucional de un ataque personal. Y menos diciendo, mire, voy a ir al colegio de abogados, pero, perdón, con todo el respeto del colegio de abogados, pero el colegio de abogados, ¿a qué representa? ¿A qué porcentaje de los abogados representa en Chile? Al 40% y creo que soy generoso. A ver, el colegio de abogados es una corporación de derecho privado. Pero, ¿qué es lo que me está queriendo decir, Francisco? Que el fiscal está agravando la propia investidura de su cargo, contestando cosas que no debería contestar, ¿eso? Yo creo que no debería, no quiero colocarle ese No, adjetivo sí, de no. agravando. No quiero hacer lo que hacen No, los no, periodistas que ponen las palabras en la boca del entrevistado. No, no, son te entiendo, estrictamente mis palabras. Sí, sí, no, te sí, entiendo que apunta, sí. pero efectivamente yo creo que el fiscal nacional no puede entrar y seguir en este diálogo casi de tú a tú con un abogado particular, con respeto del abogado particular, si no estoy menosprezando a nadie. Pero no corresponde que el fiscal, o un fiscal cualquiera, entre en un debate público con un abogado que defiende a un cliente por mucha influencia o lo que sea que tenga ese cliente o ese imputado. Francisco, sí, Insisto, ante problemas institucionales, respuestas institucionales. sí, finalizo con esto. Esto es meramente interpretativo, pero aún a riesgo de estar equivocado, de esto, de lo que voy a decir, me siento bastante seguro, ¿ah? Lo cual no quiere decir que tenga la razón. Me da la impresión que esto que estamos viviendo ahora con los fiscales y con el fiscal nacional, si bien está como episodio último e inmediato vinculado con el caso Hermosilla, tiene que ver con un problema del prestigio del cargo de fiscal nacional o del Ministerio Público que se arrastra por lo menos desde hace 8 años. Así es. Y que tiene que ver con los nombramientos, con la percepción que existe de que el Ministerio Público ha sido laxo con los poderosos cuando se han investigado casos de corrupción, con que el fiscal nacional para llegar al cargo negocia antes con los senadores para que tal o cual cosa no se investigue. Es decir, que para llegar al para llegar a fiscal nacional, y agrego, los candidatos que fueron rechazados en el Senado la última vez, hay que renunciar a ciertos grados de libertad y autonomía, que parece ese ser el precio que pagar para llegar a ser fiscal nacional. Insisto, es la percepción, ¿no? Y que esa No, percepción... no solo una percepción, yo creo que tú tienes razón. Yo comparto tu diagnóstico. Es cierto, todo lo que has dicho es cierto. Y entonces, Con matices, sí, podríamos ponerle matices. sí. Pero tenemos un problema en el sistema de nombramiento y la asociación lo viene diciendo hace 3 años. Tenemos un problema en el sistema de nombramiento del fiscal nacional y de los fiscales regionales también, que también tienen que ir a buscar votos a los ministros de las Cortes de Apelación. Entonces, para eso recurro a los amigos, a los no amigos, a las referencias. Oye, ayúdame, pucha, consígueme este voto, consígueme esta audiencia. Y, y lamentablemente entró el ministro de Justicia hace un mes, 2 meses, 2 meses, no, 2 semanas, 3 semanas atrás, un proyecto de ley para reformar el sistema de nombramiento de los jueces, pero no de los fiscales. Y nosotros volvimos a insistir. Yo estuve hace 2 semanas en la Comisión de Constitución del Senado, que era importante abordar ese problema también, porque justamente mira lo que estamos viviendo ahora, o lo que vivimos con el fiscal Abbott. Entonces, incluso yo he planteado, mira, y no estoy tan convencido de esto, pero creo que es una opción que hay que debatir, la elección popular del fiscal nacional.
Y con eso cortamos el tema de Lula. Quizás nunca al 100% vamos a cortar el tema de la injerencia, la influencia, los compromisos. Porque claro, entre que elijan 38 senadores o no sé cuántos senadores, a que elijan, no sé, 15 millones de personas, yo prefiero que elijan 15 millones. ¿De verdad prefiere? ¿Y eso no abriría el espacio a la demagogia? Usted, a ver, no Es que quiero, o siempre hay sea, un riesgo claro, en porque, todo. no sé, pues puede haber alguien que diga, vamos a barrer con toda la corrupción, no necesariamente eso es buen fiscal Bueno, nacional. Sí, pero dos cosas sí. respecto de eso. Primero, una primera cuestión que yo creo que hay que meditar. A ver, hagamos una elección popular de fiscal nacional, pero obviamente con estándares y requisitos altos de los candidatos. Ujú. Bueno, tiene que ser abogado, tiene que haber ejercido no sé cuántos años, tiene que tener, no sé, títulos, tiene que tener, etc. Y un espacio amplio de debate en donde la gente pueda opinar, en donde haya causales de inhabilidad explícitas, obligaciones. Mire, este es mi patrimonio, estas son mis relaciones, estos fueron mis clientes, con esta gente me relacioné yo, de tal manera que cuando la gente vote y decida informadamente y se sepa que ese candidato es amigo de tal, es pariente de no sé quién, es primo de no sé quién. Yo veo el Bueno, riesgo de que se politice, ¿ah? Ganó el por candidato de la supuesto, sí. derecha, ganó el candidato de la izquierda, ganó un Bueno, fiscal nacional de oposición. es un riesgo, es un riesgo. Ganó un fiscal nacional de oposición al gobierno de turno. Ganó un fiscal nacional oficialista, le va a tapar todo al gobierno de turno. Ese es el riesgo que yo veo. Absolutamente, pero ¿y cuál es la diferencia, entre comillas, entre el sistema de nombramiento que tenemos ahora? En que, claro, todo se hace más en silencio, ¿no? Las reuniones son privadas, todo es sigiloso. Pero yo prefiero que esto sea público, que esto se abra y se diga, bueno, se sabe que este señor está lo cual. Ujú. Pero bueno, pero insisto, ni siquiera es una idea, Sí, no es un planteamiento siquiera, pero yo sí. creo que lo de fondo es que hay que discutir el sistema de nombramiento del fiscal nacional y los fiscales regionales. Hay que rediscutir con los principios orientadores de probidad, transparencia, trayectoria y todos los elementos o factores que nos permitan de la mejor manera llegar a una persona, a una elección de una persona que esté al margen. Nadie va a estar completamente al margen, pero al margen lo más posible de las injerencias políticas. Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, le queremos agradecer por esta entrevista. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. No, muchas gracias. Igualmente para ustedes, que estén muy bien. Ahí estaba el representante de los fiscales dando su parecer sobre las filtraciones de Hermosilla, lo que está pasando con el Ministerio Público, las filtraciones, el momento complicado, lo vamos a seguir hablando a la vuelta del panel, por el que está pasando el fiscal nacional, que lleva poquito tiempo en el cargo, y además, por supuesto, los mecanismos de nombramiento. Esto viene mal desde el proceso que dio lugar al nombramiento del fiscal nacional anterior, Jorge Abbott. Ustedes se acordarán las comidas en las casas de los senadores, las aparentes negociaciones previas, cómo los casos de investigación de la corrupción de la política fueron sepultados con tierra, lo que ocurrió con estos tres nombramientos fallidos antes de llegar a Ángel Valencia, los vínculos que se hablaron del actual fiscal nacional, bueno, todo eso concurre de mala manera, pienso yo, a algo que debería ser deseable para todos, y es que el cargo de fiscal nacional sea un cargo sin cuestionamientos grandes como los que por las razones que recién mencionaba pueden llegar a producirse.